Imaginen por un instante la vibrante cacofonía de una metrópolis, el pulso incesante de la vida urbana, donde millones de historias se cruzan y se desvanecen en el anonimato cada día. Ahora, piensen en un lugar específico, un epicentro de luz y movimiento que ha sido testigo de innumerables encuentros y despedidas. Times Square, en la ciudad de Nueva York. Este crisol de humanidad, con sus deslumbrantes pantallas de neón y su marea interminable de peatones, es un lugar donde uno podría sentirse simultáneamente conectado al mundo y completamente insignificante. Pero, ¿qué sucedería si, en medio de este torbellino de actividad, una persona simplemente se disolviera en el aire, sin dejar la más mínima huella, y su ausencia se extendiera por un cuarto de siglo, solo para reaparecer de la manera más enigmática e imposible? La historia que nos convoca desafía no solo la lógica, sino también nuestra comprensión fundamental de la realidad, del tiempo y de la memoria. Nos obliga a confrontar la fragilidad de nuestra existencia y la persistencia de un misterio que se niega a ser olvidado. En 1995, Ricardo Morales, un turista mexicano, se vio engullido por el fulgor de los neones y la marea humana de Times Square. Había llegado con la ilusión de conocer una de las ciudades más icónicas del mundo, de sumergirse en su energía imparable. Sin embargo, en un instante que nadie pudo precisar, Ricardo se desvaneció. No hubo gritos. No hubo testigos claros, solo un vacío repentino, una silla vacía en la mesa familiar, un pasaporte sin usar y un rastro de incertidumbre y dolor para sus seres queridos que se extendió por 25 años. Durante un cuarto de siglo, el misterio de Ricardo Morales se convirtió en una herida abierta, una pregunta sin respuesta que carcomía lentamente la esperanza. Su caso pasó de ser una investigación activa a una leyenda urbana silente, un recordatorio escalofriante de que incluso en los lugares más concurridos, uno puede desaparecer sin dejar rastro. La familia de Ricardo, aferrada a un hilo de fe, nunca cesó en su búsqueda, pero el tiempo es un adversario implacable y la desesperanza se instala como una sombra perpetua. ¿Qué le había sucedido a Ricardo? ¿Fue un accidente, un crimen o algo infinitamente más inexplicable? El universo parecía haber guardado celosamente su secreto, permitiendo que la historia se desvaneciera lentamente en los anales de lo irresoluble. Pero el año 2020 trajo consigo un giro tan impactante como inexplicable. Una revelación que desafió la física y reabrió un enigma que el tiempo no había podido borrar. En una fría noche de invierno, una cámara de seguridad, instalada en una vitrina de una tienda en el mismo Times Square, registró algo asombroso. No era Ricardo Morales caminando por la calle, no era un avistamiento directo, sino algo mucho más sutil y perturbador, el inconfundible reflejo de Ricardo. Ahí estaba, su rostro joven e intacto por el paso del tiempo, una imagen espectral atrapada momentáneamente en el cristal, como si el espejo del mundo hubiera capturado un eco de su pasado. La imagen desafiaba toda explicación científica, toda ley natural conocida. ¿Cómo podía un reflejo existir sin un cuerpo que lo proyectara? ¿Y cómo podía ese reflejo mantener la juventud de hace 25 años, inmune al paso inexorable del tiempo? Este evento no solo resucitó el caso de Ricardo Morales, sino que nos empujó a la frontera de lo conocido, invitándonos a explorar las profundidades de lo anómalo y lo incomprensible. Nos obliga a preguntarnos si lo que vemos es todo lo que existe, o si hay dimensiones ocultas, fenómenos inexplicables que se manifiestan en los momentos menos esperados, desafiando nuestra percepción de lo posible. El enigma de Ricardo Morales no es solo la historia de una desaparición, sino un portal hacia preguntas más profundas sobre la naturaleza de la realidad,
la persistencia de la imagen, la maleabilidad del tiempo y la posibilidad de que nuestro mundo contenga más misterios de los que estamos dispuestos a admitir. Es un recordatorio de que la curiosidad humana es infinita y que, a veces, los mayores descubrimientos no residen en lo que encontramos, sino en lo que se nos escapa, lo que nos obliga a mirar más allá de lo evidente. La historia de Ricardo Morales, con su inesperada y fantasmagórica reaparición, es un eco de innumerables relatos de lo inexplicable que han cautivado a la humanidad a lo largo de los siglos. Desde las leyendas de barcos fantasma que surcan los mares sin tripulación, hasta los relatos de personas que se desvanecen en el aire dejando solo el rastro de su ausencia, la mente humana siempre ha sido atraída por aquello que desafía la lógica y la razón. Estos fenómenos, a menudo relegados al ámbito de la superstición o la ficción, nos recuerdan que el universo es vasto y misterioso y que nuestra comprensión de sus leyes es, en el mejor de los casos, incompleta. La desaparición de Ricardo en el vibrante corazón de una de las ciudades más vigiladas del mundo y su posterior reaparición como una imagen atemporal eleva este caso a un nivel completamente nuevo, colocándolo en la intersección de lo personal y lo universal, de lo tangible y lo etéreo. Nos invita a un viaje a través de los límites de la percepción, de la ciencia y de la imaginación. Este relato no es meramente una crónica de lo extraño, sino una invitación a reflexionar sobre nuestra propia percepción del tiempo y la existencia. ¿Qué significa realmente desaparecer? ¿Podría la esencia de una persona persistir de formas que no podemos comprender? La imagen de Ricardo Morales, joven e inalterada, proyectada en un cristal de Times Square, no es solo una prueba de su existencia continuada, sino un desafío a la linealidad del tiempo, un eco de un pasado que se niega a ser sepultado. Nos adentraremos en los caminos que la ciencia, la historia y la filosofía han intentado trazar para dar sentido a lo incomprensible, explorando cómo este tipo de sucesos, aunque raros, han moldeado la cultura popular y el pensamiento humano. Desde la antigüedad, la humanidad ha buscado explicaciones para lo que no puede ver ni tocar. Los mitos y las leyendas a menudo servían como un primer intento de dar forma a lo amorfo, de enmarcar lo que escapaba a la comprensión. Pero en la era de la tecnología y la información, cuando cada rincón del mundo parece estar bajo vigilancia, un evento como el de Ricardo Morales se vuelve aún más desconcertante. Nos enfrentamos a la pregunta de si la tecnología, que se supone que desvela todos los secretos, puede también ser el medio a través del cual lo inexplicable se manifiesta. La cámara de seguridad, un ojo omnipresente, no capturó la realidad física de Ricardo, sino su reflejo, una imagen que existe en el umbral entre lo material y lo inmaterial, lo presente y lo ausente. Este es el punto de partida de nuestra exploración, una historia que nos lleva más allá de la simple búsqueda de un hombre desaparecido hacia una profunda meditación sobre la naturaleza de la realidad misma. La desaparición de Ricardo en 1995 no fue un evento aislado en la historia de las desapariciones inexplicables, pero su particular epílogo en 2020 lo convierte en un caso único, un faro de lo insólito que ilumina las grietas de nuestra comprensión. No estamos hablando de un simple extravío, ni de un crimen sin resolver, sino de un fenómeno que parece trascender las barreras de lo empíricamente observable. Este suceso nos obliga a reconsiderar el tejido mismo de lo que consideramos real y a preguntarnos si existen fuerzas o dimensiones que, aunque invisibles para la mayoría, pueden interactuar con nuestro mundo de maneras profundas y desconcertantes. A lo largo de esta narrativa, desentrañaremos las capas de este misterio, explorando no solo los hechos conocidos,
sino también las teorías, las especulaciones y las implicaciones que un evento de esta magnitud podría tener en nuestra percepción del universo y de nuestro propio lugar dentro de él. Nos embarcaremos en un viaje que busca comprender lo incomprensible a través de la lente de la ciencia, la historia y la inextinguible curiosidad humana. Adentrándonos en el pasado, la historia de la humanidad está salpicada de relatos que desafían la comprensión de la presencia y la ausencia. Desde tiempos inmemoriales, diversas culturas han documentado sucesos donde individuos parecían desvanecerse sin dejar rastro, no necesariamente por la mano de la violencia o el accidente, sino como si la realidad misma hubiera decidido borrarlos. En el folclore de muchas civilizaciones existen narrativas sobre personas que cruzaban umbrales invisibles entrando en reinos feéricos, mundos subterráneos o dimensiones paralelas, a menudo sin regresar o volviendo alteradas por el paso de un tiempo diferente. Estas leyendas, aunque fantásticas, reflejan una constante inquietud humana. La posibilidad de que no todo lo que existe sea tangible ni permanezca dentro de los confines de nuestra percepción ordinaria. La noción de un rapto por fuerzas desconocidas, ya sean divinas o elementales, ofrecía una explicación cultural a lo incomprensible, a la desintegración de un ser en el tejido de lo real. Curiosamente, la fascinación por las imágenes que existen independientemente de su fuente física también tiene profundas raíces históricas y culturales. Pensemos en el concepto del doppelganger, el doble espectral de una persona viva, presente en el misticismo germánico y escandinavo, que a menudo se interpretaba como un presagio o una manifestación de una realidad alternativa. Asimismo, en la antigüedad, los reflejos en el agua o en superficies pulidas eran vistos con una mezcla de temor y reverencia, a veces considerados como la proyección del alma o una puerta a otro plano. Estas creencias revelan una intuición ancestral sobre la maleabilidad de la imagen, su capacidad para trascender la mera representación y adquirir una existencia casi independiente. La persistencia de una imagen, especialmente una que desafía las leyes de la física, nos empuja a los límites de nuestra comprensión de lo que significa estar presente o existir. A su vez, la llegada de la fotografía y más tarde del video no erradicó estos misterios, sino que les otorgó una nueva dimensión. La cámara, concebida como un ojo objetivo e imparcial, se convirtió en un testigo silencioso de lo inexplicable. En los albores de la fotografía, proliferaron las imágenes espiritistas, donde supuestas figuras etéreas aparecían junto a los vivos, aprovechando la sensibilidad de los primeros procesos fotográficos. Aunque muchas de estas fueron desmentidas como fraudes, la idea de que una lente pudiera capturar lo invisible, lo que el ojo humano no podía percibir, se arraigó profundamente en el imaginario colectivo. Este contexto es vital para comprender cómo un suceso, como el de una imagen atemporal, en una grabación de seguridad, tras décadas de ausencia, no es solo un enigma individual, sino un eco de una larga tradición de lo que la tecnología nos permite ver, incluso si no podemos explicarlo. Con todo esto en mente, la intersección de una desaparición inexplicable con la reaparición de una imagen espectral nos lleva a considerar teorías que rozan los límites de la ciencia convencional. Por ejemplo, la física cuántica ha explorado conceptos como el entrelazamiento y la superposición, donde partículas pueden existir en múltiples estados o lugares simultáneamente hasta ser observadas, o la idea de que el tiempo no es una línea recta inmutable. Si bien estas teorías están lejos de explicar fenómenos macroscópicos, como la aparición de un reflejo de una persona desaparecida, abren la puerta a la especulación sobre la existencia de dimensiones paralelas.
de filtraciones entre realidades o de distorsiones temporales que podrían manifestarse de maneras que apenas comenzamos a concebir. La propia naturaleza de la luz y los reflejos, que son interacciones de energía, podría, hipotéticamente, ser un medio por el cual estas anomalías se hacen momentáneamente visibles. Por ende, el caso en cuestión no solo reaviva la búsqueda de una persona, sino que también nos invita a reexaminar los marcos conceptuales con los que entendemos la realidad. Estamos presenciando un fenómeno que opera bajo un conjunto de reglas que aún no hemos descifrado. La persistencia de la juventud en la imagen, inalterada por el paso de un cuarto de siglo, desafía la linealidad del envejecimiento y la inexorabilidad del tiempo, elementos que consideramos pilares inamovibles de nuestra existencia. De este modo, este evento se convierte en un catalizador para una reflexión más amplia sobre la naturaleza del tiempo mismo. ¿Es una corriente unidireccional? ¿O existen bucles, resonancias o ecos que pueden manifestarse en nuestro presente? Así pues, el contexto de este asombroso suceso se nutre tanto de la mitología de lo inexplicable como de las fronteras de la ciencia moderna. Nos obliga a confrontar la posibilidad de que nuestro universo sea mucho más complejo y misterioso de lo que nuestros modelos actuales nos permiten comprender. La historia de Ricardo Morales, con su enigmática reaparición visual, no es solo un caso de desaparición, sino un punto de inflexión que desafía nuestra percepción de la realidad, invitándonos a explorar la delgada línea entre lo posible y lo imposible, lo presente y lo ausente, lo efímero y lo eterno. La revelación de la imagen de Ricardo Morales en el año 2020 no fue un simple suceso fortuito, sino un evento que se ancló en la intersección de la tecnología de vigilancia y una anomalía visual sin precedentes. La grabación, capturada por una cámara de seguridad de alta definición en el exterior de una tienda minorista, específicamente diseñada para monitorear el flujo peatonal y la seguridad del escaparate, fue inicialmente revisada por personal de seguridad rutinario. Fue durante una revisión nocturna de metraje acumulado, buscando posibles incidentes de vandalismo o actividad sospechosa, cuando un técnico observó una perturbación inusual. Por un lapso de aproximadamente 3.7 segundos, en el reflejo del cristal templado de la vitrina apareció nítidamente el rostro de un hombre. La claridad de la imagen, que desafiaba la distorsión habitual de un reflejo en un ambiente tan dinámico, fue lo primero que llamó la atención. Además, la fisonomía del individuo coincidía de manera inquietante con las fotografías de Ricardo Morales de 1995, las mismas que habían circulado en los carteles de búsqueda durante décadas. No había ningún cuerpo físico discernible proyectando ese reflejo en el campo de visión de la cámara o en el cristal mismo. La imagen simplemente existía, proyectada desde un origen desconocido. Desde una perspectiva puramente óptica, este fenómeno es profundamente desconcertante. El reflejo especular, el tipo de reflejo que se produce en una superficie lisa como un cristal, requiere invariablemente la presencia de un objeto físico y una fuente de luz que incida sobre él. La luz rebota del objeto, incide en la superficie reflectante y regresa al ojo o al sensor de la cámara formando una imagen. Sin embargo, en el caso de Ricardo, la ausencia de una figura corpórea frente a la vitrina, confirmada por un análisis exhaustivo del metraje desde múltiples ángulos de cámaras adyacentes, desmantela esta premisa fundamental. Es como si el reflejo existiera de manera autónoma, un eco visual que no necesitaba un origen en el espacio tridimensional que conocemos. Más allá de la anomalía de su existencia,
La imagen presentaba a Ricardo con la misma apariencia juvenil que tenía en 1995, sin el más mínimo indicio del envejecimiento que naturalmente habría ocurrido en 25 años. Esto no solo desafía las leyes de la óptica, sino también la linealidad del tiempo y la biología, presentando una paradoja que trasciende nuestra comprensión de la realidad física. Con la confirmación de la autenticidad del metraje y la identificación del rostro, las autoridades policiales de Nueva York reabrieron el expediente de Ricardo Morales, que había permanecido como un caso frío durante un cuarto de siglo. El Departamento de Policía de Nueva York, en colaboración con expertos en análisis forense de video de agencias federales, sometió la grabación a una batería de pruebas rigurosas. Se descartaron manipulaciones digitales, superposiciones de imágenes o cualquier forma de falsificación. La integridad del video era incuestionable. Sin embargo, el análisis técnico no pudo ofrecer una explicación racional para la aparición del reflejo. No se encontraron rastros de una proyección holográfica, de un proyector láser o de cualquier dispositivo que pudiera haber generado la imagen. La conclusión fue que la grabación era auténtica y el fenómeno inexplicable, lo que dejó a los investigadores en un terreno completamente inexplorado, sin precedentes ni protocolos para abordar una evidencia de esta naturaleza. Consideren ahora la implicación de que esta imagen visual, este espectro en el cristal, permaneciera inalterada por el paso de un cuarto de siglo. No se trataba de una fotografía antigua proyectada, sino de una imagen dinámica, aunque breve, que poseía la misma vitalidad visual que Ricardo tenía en el momento de su desaparición. Esto sugiere la posibilidad de una especie de impronta temporal o ecovisual, que por razones desconocidas se manifestó en un punto específico del espacio y el tiempo. Algunos teóricos han especulado con la idea de que ciertos eventos de alta energía o trauma emocional pueden dejar una huella residual en el entorno, una especie de memoria del lugar que, bajo circunstancias particulares, puede volverse perceptible. Esta idea, aunque carece de base científica empírica, intenta dar una explicación a fenómenos visuales anómalos que parecen desafiar la lógica materialista. Aunado a lo anterior, es crucial detallar las características específicas de la manifestación visual. La imagen de Ricardo no parpadeó, no mostró ninguna alteración en su expresión facial durante los escasos segundos de su aparición. Su mirada parecía fija, casi contemplativa, aunque sin interactuar con el entorno visible. No se observó movimiento de labios ni cambios en la posición de la cabeza o el cuerpo, que por cierto no era visible. Solo el rostro y parte superior del torso se manifestaron en el reflejo. La iluminación del reflejo era coherente con la luz ambiental de Times Square en ese momento, lo que eliminaba la posibilidad de una fuente de luz externa anómala. La manifestación fue abrupta y su desaparición igualmente repentina, como si un velo se hubiera levantado y luego vuelto a caer. Estas particularidades refuerzan la idea de que no se trataba de una interacción con el mundo físico tal como lo entendemos, sino de una manifestación que obedecía a un conjunto de reglas diferentes. En última instancia, este evento fuerza una reevaluación de los paradigmas científicos establecidos sobre la naturaleza de la percepción y la realidad. Si una imagen puede existir sin un objeto que la genere, y si esa imagen puede desafiar el envejecimiento y el flujo lineal del tiempo, entonces nuestras comprensiones fundamentales de la física, la óptica y la biología se ven seriamente cuestionadas. No es solo un misterio, sino una contradicción directa a principios que consideramos inmutables. Este caso obliga a la comunidad científica a considerar si existen fenómenos en el universo que operan más allá de las leyes conocidas,
o si nuestras leyes son simplemente un modelo incompleto de una realidad mucho más vasta y compleja de lo que hasta ahora hemos podido concebir. Un evento de la magnitud y particularidad que nos ocupa, donde una presencia visual inexplicable se manifiesta desafiando las leyes físicas conocidas, trasciende la mera curiosidad para infiltrarse en el tejido mismo de nuestra sociedad y nuestra comprensión del cosmos. Su impacto resuena mucho más allá de las circunstancias inmediatas, provocando una reevaluación profunda de cómo interpretamos la realidad y la información que recibimos. En el ámbito colectivo, una irrupción de lo anómalo de esta naturaleza puede fracturar la confianza en los pilares de la racionalidad y el empirismo, aquellos que históricamente han apuntalado nuestra visión del mundo. Consideren cómo un suceso así podría desestabilizar la epistemología moderna. Si la tecnología de vigilancia, diseñada para registrar y autenticar la verdad objetiva, de repente capta algo que contradice cada principio científico, ¿qué implicaciones tiene para nuestra fe en la evidencia? La difusión de tal material, verificado pero inexplicable, genera un caldo de cultivo para narrativas alternativas, desde teorías conspirativas que sugieren encubrimientos gubernamentales, hasta interpretaciones místicas que buscan explicaciones en dimensiones ocultas o fenómenos paranormales. La psique colectiva, ante lo incomprensible, tiende a llenar el vacío con explicaciones que, aunque carezcan de base empírica, ofrecen un marco narrativo para dar sentido al caos. Además, el desafío para el mundo científico es monumental. No se trata simplemente de un nuevo descubrimiento que amplía el conocimiento, sino de una anomalía que exige una revisión fundamental de los axiomas. Las disciplinas de la física, la óptica y la neurociencia se verían interpeladas a explorar fronteras que hasta ahora se consideraban puramente especulativas. ¿Podría esto catalizar la búsqueda de nuevas teorías de campo unificado? O quizás el desarrollo de instrumentos capaces de detectar formas de energía o estados de la materia que permanecen invisibles a nuestros métodos actuales. La existencia de una huella visual que desafía el paso del tiempo, por ejemplo, podría forzar a los cosmólogos a reconsiderar la naturaleza lineal de la cronología, abriendo puertas a conceptos como bucles temporales o persistencias del pasado en el presente. En el plano cultural, un acontecimiento de esta índole tiene el poder de redefinir mitos y leyendas, infundiéndoles una nueva relevancia en la era digital. Las antiguas historias de fantasmas, apariciones o viajeros del tiempo, antes confinadas al folclore o la ficción, adquirirían un matiz de verosimilitud perturbadora. Pensemos en cómo esto podría inspirar nuevas corrientes artísticas, literarias y cinematográficas, explorando temas de identidad, memoria y la fragilidad de la existencia en un mundo donde lo imposible se ha vuelto tangible. La narrativa popular se enriquecería con este nuevo arquetipo, el eco atemporal, una manifestación de una realidad paralela o un recuerdo persistente. Individualmente, esto nos lleva a considerar nuestra propia percepción del tiempo y la permanencia. Si una imagen puede persistir sin un cuerpo fuente y sin envejecer, ¿qué significa para nuestra propia mortalidad, para la memoria de aquellos que hemos perdido? La posibilidad de que el pasado no esté tan irrevocablemente sellado como creemos, o que haya dimensiones de existencia más allá de lo observable, puede generar tanto asombro como una profunda ansiedad existencial. Nos obliga a confrontar la pequeñez de nuestro entendimiento frente a la inmensidad de lo desconocido y, quizás, a cultivar una humildad intelectual que reconozca los límites de nuestra ciencia y de nuestra razón. Así pues, un suceso de estas características
se convierte en un espejo, no solo de un misterio, sino de nuestra propia capacidad para adaptarnos a una realidad que se expande más allá de nuestras expectativas más audaces. La aparición de un reflejo sin fuente corpórea, inmune al paso del tiempo, como el de Ricardo Morales, naturalmente desata una tormenta de escepticismo y un torbellino de controversias, especialmente en una era dominada por la ciencia y la lógica. El primer desafío inherente a un evento de esta índole radica en su clasificación. Los paradigmas científicos actuales carecen de un marco para encajar lo que se percibe como una contradicción directa a las leyes fundamentales de la física. Los laboratorios de óptica y los expertos en procesamiento de imágenes, acostumbrados a desmantelar fraudes y explicar fenómenos ilusorios, se encuentran aquí ante un muro. No se trata de una pareidolia, donde el cerebro interpreta patrones en el ruido visual, ni de una simple anomalía en la lente. La nitidez y la especificidad del rostro de Ricardo lo elevan por encima de estas explicaciones convencionales, lo que genera una fricción considerable entre la evidencia y la capacidad de la ciencia para interpretarla. A menudo, ante lo inexplicable, la mente humana busca refugio en lo conocido, optando por desestimar o reinterpretar la evidencia. Una de las primeras objeciones que surge es la posibilidad de una elaborada manipulación o un engaño. Sin embargo, en el caso de Ricardo, los rigurosos análisis forenses de video, realizados por equipos de alta especialización, descartaron cualquier intervención digital o truco óptico detectable. Esta validación oficial, paradójicamente, no aplaca la incredulidad, sino que la intensifica al obligar a los escépticos a confrontar la posibilidad de que no todo se pueda explicar con las herramientas y el conocimiento actuales. La controversia no reside en la autenticidad del metraje, sino en la imposibilidad de ofrecer una explicación racional, lo que empuja a algunos a categorizarlo como un error de datos o una singularidad estadística que desafía toda replicación y, por ende, toda validación científica. Además, el debate se ramifica hacia la discusión sobre la objetividad de la tecnología. Si una cámara, supuestamente un testigo imparcial, puede registrar algo que contradice la realidad consensuada, ¿qué tan confiables son nuestras herramientas para comprender el mundo? Esta cuestión es crucial porque socava la fe en la instrumentación que utilizamos para verificar nuestra existencia. Por un lado, se argumenta que la tecnología simplemente registra lo que es, sin prejuicios. Por otro, se plantea si existen limitaciones inherentes en su diseño que la hacen susceptible a capturar fenómenos que operan en un nivel de realidad que aún no podemos comprender o medir completamente. La controversia radica en si la cámara es un portal a lo desconocido o si es, inadvertidamente, un generador de su propia ilusión. Más allá de las discusiones técnicas, el caso de Ricardo Morales reaviva una antigua dicotomía: la confrontación entre el materialismo científico y las interpretaciones que rozan lo metafísico o lo paranormal. Para muchos, la ausencia de una explicación materialista empuja el fenómeno hacia el reino de los fantasmas, las dimensiones paralelas o las anomalías temporales de carácter pseudocientífico. Esta polarización es una fuente constante de controversia, ya que la comunidad científica se resiste a adoptar explicaciones que carecen de pruebas replicables, mientras que el público, intrigado por el misterio, se inclina hacia narrativas más fantásticas. El verdadero desafío en este contexto es mantener un equilibrio entre la apertura a nuevas posibilidades y la adherencia al rigor metodológico, evitando caer en la credulidad sin cerrar la puerta a lo que aún no comprendemos. Asimismo,
La gestión de la información en torno a un caso tan singular presenta sus propios desafíos éticos y mediáticos. ¿Cómo se presenta una evidencia que es innegable pero inexplicable al público? La tentación de la prensa por sensacionalizar, de exagerar o de simplificar el misterio puede distorsionar la percepción pública y generar más confusión que claridad. Para la familia de Ricardo, esta reaparición visual, aunque es un atisbo de esperanza, también representa una nueva capa de dolor y frustración, ya que el reflejo no ofrece respuestas concretas sobre su paradero físico. La controversia se centra entonces en el delicado equilibrio entre la búsqueda de la verdad, la responsabilidad de informar y la protección de la dignidad humana ante un enigma que desafía nuestra comprensión más básica de la vida y la ausencia. Finalmente, el suceso obliga a reflexionar sobre el mito de la omnisciencia tecnológica. Creemos que con suficientes cámaras, sensores y algoritmos, ningún misterio puede permanecer oculto. Sin embargo, la persistencia del enigma de Ricardo Morales, autenticado por la misma tecnología que supuestamente lo resolvería, pulveriza esta ilusión. Nos muestra que incluso en el corazón de la ciudad más vigilada del mundo, existen grietas en nuestra red de observación, y que lo inexplicable aún puede manifestarse, desafiando no solo nuestra ciencia, sino también nuestra arrogancia tecnológica. Este caso se erige como un recordatorio contundente de que, a pesar de todos nuestros avances, el universo guarda secretos que aún superan nuestra capacidad de comprensión y catalogación. La persistencia de lo enigmático, ejemplificada por el caso de Ricardo Morales, nos impele a una introspección más profunda sobre la naturaleza misma de nuestra existencia y la vasta extensión de lo que aún permanece velado. Más allá de la búsqueda de una explicación concreta, la verdadera resonancia de estos sucesos radica en cómo remodelan nuestra percepción de lo posible y lo imposible. Nos obliga a reconocer que el lienzo de la realidad podría ser infinitamente más complejo y matizado de lo que nuestros sentidos o nuestras herramientas nos permiten apreciar en un momento dado. No es un fracaso de la razón, sino una invitación a expandir sus fronteras, a cultivar una curiosidad que no se rinde ante la ausencia de respuestas inmediatas. Consideremos, por un instante, el impacto subjetivo de tales fenómenos. ¿Cómo nos enfrentamos, a nivel personal, a la idea de que hay hilos invisibles que tejen la trama del universo, a la posibilidad de que el tiempo no sea una corriente unidireccional, sino un vasto océano con remolinos y ecos? Estos sucesos nos recuerdan la humildad inherente a la condición humana. No somos los árbitros finales de todo lo que es, ni lo será. En lugar de generar temor, esta constatación puede infundir una sensación de asombro y maravilla, una apreciación renovada por la profundidad insondable del cosmos. Es un catalizador para la reflexión filosófica, para cuestionar las bases sobre las que construimos nuestra comprensión del mundo. Además, el eco de una desaparición y una reaparición tan peculiares nos invita a ponderar el significado de la memoria y el legado. Si la imagen de una persona puede perdurar, inalterada por el tiempo, ¿qué nos dice esto sobre la esencia de lo que somos y de lo que dejamos atrás? La memoria colectiva, al igual que una imagen espectral, puede trascender la presencia física, manteniendo viva la esencia de lo que fue. Esta conexión entre lo anómalo y lo profundamente humano resalta el poder de la recordación, la capacidad de una historia para perdurar y seguir inspirando preguntas, incluso cuando las respuestas tangibles se niegan a aparecer. El relato de Ricardo Morales, en este sentido, se convierte en una potente alegoría de la persistencia del espíritu humano y de la búsqueda incesante de significado.
Por otra parte, la verdadera riqueza de estos misterios radica en su capacidad para fomentar una mente abierta, dispuesta a considerar lo improbable. Nos empujan a salir de nuestras zonas de confort intelectuales, a desafiar nuestras propias preconcepciones y a abrazar la posibilidad de que lo que hoy consideramos ciencia ficción, mañana podría ser una realidad por descubrir. La historia de la ciencia está repleta de ejemplos donde ideas inicialmente descartadas como absurdas se convirtieron en fundamentos de nuevos paradigmas. Por consiguiente, la curiosidad no es solo un motor de conocimiento, sino un acto de valentía intelectual, una disposición a explorar los bordes de lo conocido sin miedo a lo desconocido. Así, la narrativa de Ricardo Morales no es solo un expediente cerrado o abierto, sino una parábola moderna sobre la búsqueda de la verdad en un universo que, a menudo, parece susurrar sus secretos en lugar de revelarlos a gritos. Nos insta a mantener viva la llama de la exploración, a seguir preguntando, observando y teorizando, incluso cuando las respuestas son esquivas. La lección más valiosa no reside en resolver el enigma, sino en la jornada misma de intentar comprenderlo, en el proceso de expandir nuestra imaginación y nuestra comprensión de lo que es posible. El mundo, en su infinita complejidad, siempre guardará rincones inexplorados, y es precisamente en esos recovecos donde reside la verdadera magia de la existencia. En última instancia, este tipo de sucesos nos recuerda que la vida misma es un misterio continuo, una secuencia de eventos que a menudo desafían la explicación más lógica. Nos invita a aceptar que hay maravillas más allá de nuestra comprensión actual, y que la belleza reside no solo en lo que sabemos, sino en la inmensidad de lo que aún nos queda por aprender. Mantener viva la chispa de la curiosidad, esa sed insaciable por desentrañar los hilos del universo, es el verdadero legado de historias como la de Ricardo, un recordatorio perpetuo de que el viaje del descubrimiento nunca termina. La perplejidad ante una imagen sin su referente físico nos remonta a interrogantes que han inquietado a pensadores desde la antigüedad. ¿Es lo que percibimos la realidad última o apenas una sombra, un reflejo de verdades más profundas y escurridizas? Filósofos como Platón, con su alegoría de la caverna, ya nos confrontaban con la posibilidad de que nuestra experiencia sensorial sea una mera proyección, un juego de luces y sombras que oculta la verdadera esencia de las cosas. Esta perspectiva milenaria ofrece un marco conceptual fascinante para abordar la aparición de Ricardo Morales. Si toda nuestra realidad es, en cierto sentido, una construcción o una ilusión, ¿qué tan radicalmente anómala es la manifestación de un reflejo que carece de un cuerpo que lo origine? Podríamos considerar que este suceso, en lugar de ser una ruptura, es una rara fisura en el velo de nuestra percepción ordinaria, permitiendo que una faceta diferente de la existencia se filtre momentáneamente. Aunado a esta reflexión filosófica, la historia humana documenta innumerables casos de desapariciones que han desafiado la lógica y la investigación, mucho antes de la era de la vigilancia digital. Pensemos en el célebre misterio del asentamiento de Roanoke en 1590, donde una colonia entera de más de 100 personas se desvaneció sin dejar rastro, dejando solo la palabra Croatoan tallada en un árbol. O consideremos el caso de Benjamin Bathurst en 1809, un diplomático británico que durante un viaje por Alemania entró en una posada y al salir por otra puerta simplemente no volvió a ser visto, a pesar de la inmediata búsqueda. Estos ejemplos, distantes en el tiempo y el espacio, comparten un hilo común: la ausencia total de un cuerpo, de evidencia forense o de cualquier explicación racional que satisfaga el intelecto.
No son leyendas de criaturas místicas, sino eventos históricos que dejaron a las autoridades y a los contemporáneos en un estado de profunda consternación, sugiriendo que el acto de desaparecer puede manifestarse de formas que trascienden el mero extravío o el crimen. En los albores de la investigación científica de lo anómalo, particularmente en el siglo XIX, surgió un interés estructurado por fenómenos que desafiaban las leyes de la física conocida. La formación de sociedades para la investigación psíquica, por ejemplo, no fue un mero culto a lo sobrenatural, sino un intento incipiente, aunque con métodos a menudo rudimentarios, de aplicar el rigor científico a la telepatía, la clarividencia y sí, también a las apariciones. Aunque muchas de sus conclusiones fueron desacreditadas, estas iniciativas representan un origen en la sistematización del estudio de lo inexplicable, buscando patrones y explicaciones en un terreno que la ciencia convencional aún no estaba preparada para abordar. Este contexto nos muestra que la curiosidad humana por lo que se esconde detrás de la realidad palpable es una constante histórica que ha evolucionado desde la especulación filosófica hasta intentos de empirismo. Otro ángulo contextual proviene de la persistente creencia en la memoria del lugar, o la teoría de la impronta energética, que si bien carece de validación científica rigurosa, ha permeado el folclore y la parapsicología durante siglos. Esta idea postula que ciertos eventos de gran carga emocional o energética pueden dejar una marca residual en el entorno físico, paredes, objetos, incluso el aire mismo, una especie de eco que puede ser percibido bajo condiciones específicas. No se trata de fantasmas interactivos, sino de una repetición pasiva, una especie de grabación ambiental que se reproduce en ciertos momentos. La manifestación del reflejo de Ricardo Morales, inalterado y sin fuente física aparente, podría interpretarse bajo esta lente como una impronta de su presencia en Times Square, un eco visual congelado en el tiempo y el espacio, que se activó momentáneamente en 2020. Por consiguiente, el caso de Ricardo Morales no es un evento aislado, sino que se inscribe en una larga y fascinante historia de la humanidad, lidiando con lo incomprensible. Desde las reflexiones sobre la naturaleza ilusoria de la realidad, pasando por inexplicables desapariciones históricas documentadas, hasta los primeros intentos de investigar lo psíquico y las teorías sobre la memoria del lugar, la humanidad ha buscado constantemente dar sentido a aquello que se escapa a las explicaciones convencionales. La tecnología moderna, al capturar este reflejo anómalo, simplemente ha proporcionado una nueva y perturbadora forma de confrontar estas antiguas preguntas, obligándonos a reconsiderar los límites de nuestra percepción y la profundidad de los misterios que aún nos rodean. La aparición del reflejo de Ricardo Morales en 2020, lejos de ser un mero avistamiento, se erigió como un hito desconcertante en la crónica de lo inexplicable, anclado en la inquebrantable objetividad de la tecnología moderna. La secuencia fue capturada por un sistema de videovigilancia de última generación, diseñado para una supervisión constante y minuciosa del espacio público. Lo verdaderamente impactante no fue solo la identificación del rostro, sino la pasmosa nitidez y la carencia absoluta de distorsión en la imagen proyectada sobre el cristal, a pesar del incesante movimiento y la caleidoscópica iluminación de Times Square. Este detalle por sí mismo desafía las expectativas ópticas de un entorno tan dinámico, donde los reflejos suelen ser difusos y fugaces. A raíz del descubrimiento, equipos de especialistas en análisis forense digital y expertos en óptica de renombre internacional fueron convocados para examinar la grabación. Su cometido principal era descartar cualquier forma de superchería.
desde la manipulación digital más sofisticada hasta el uso de proyectores láser o la creación de hologramas. Tras semanas de escrutinio intensivo, empleando algoritmos avanzados y técnicas de reconstrucción 3D, la conclusión fue unánime e inquietante. El metraje era prístino, sin alteraciones. No se detectó ninguna fuente de luz externa anómala ni dispositivo generador de imagen. La ausencia de un cuerpo físico que proyectara dicho reflejo fue confirmada de manera irrefutable, utilizando datos de cámaras adyacentes que ofrecían perspectivas complementarias del mismo punto en el espacio. Un aspecto central de este enigma radica en la condición temporal de la imagen. El rostro de Ricardo Morales no solo era reconocible, sino que exhibía la misma juventud y las mismas facciones que poseía en 1995, el año de su desaparición. No había rastro de las arrugas, las marcas o el cansancio que los 25 años transcurridos habrían impreso inevitablemente en cualquier persona. Es como si su imagen hubiera sido encapsulada en un ámbar temporal, proyectándose desde un punto fuera de la cronología lineal que gobierna nuestra experiencia. Este fenómeno, en particular, desafía no solo la biología y la física del envejecimiento, sino también nuestra comprensión de cómo el tiempo afecta la materia y la energía, sugiriendo una desconexión fundamental entre su presencia visual y el flujo inexorable del calendario. Profundizando en las anomalías ópticas, un reflejo es, en esencia, la interacción de la luz con una superficie y su posterior rebote. Para que un reflejo exista, debe haber un objeto que la luz ilumine y del que rebote. En el caso de Ricardo, este eslabón fundamental de la cadena óptica está ausente. La luz no podía estar rebotando de un cuerpo que no estaba allí. ¿Cómo entonces se formó esta imagen? Esto nos empuja a considerar si existen formas de luz o energía que no se comportan según las reglas convencionales de la física, o si la superficie del cristal actuó como un registrador pasivo de una impronta energética residual, un eco vibratorio de un evento pasado que por alguna razón se hizo momentáneamente visible. Además, la manifestación fue efímera, durando apenas unos segundos antes de desvanecerse tan abruptamente como apareció. No hubo parpadeo, ni movimiento facial, ni interacción discernible con el entorno. La imagen de Ricardo permaneció estática, como una instantánea animada, ajena a los transeúntes y al bullicio que la rodeaba. Este carácter transitorio y no interactivo subraya su naturaleza singular, diferenciándola de cualquier fenómeno óptico conocido o de cualquier forma de proyección activa. La especificidad del lugar, Times Square, un epicentro de actividad humana y tecnológica, solo intensifica el misterio, ya que es uno de los lugares más fotografiados y grabados del planeta, lo que hace aún más improbable que un fenómeno tan anómalo pasara desapercibido o no fuera capturado de alguna manera. Un aspecto crucial a considerar es la improbabilidad estadística de que una anomalía de tal magnitud ocurra en un lugar y momento tan específicos y sea capturada por una cámara de seguridad en un ángulo tan revelador. Esto plantea preguntas sobre la aleatoriedad de los fenómenos inexplicables. ¿Es una coincidencia fortuita? ¿O existe una especie de resonancia entre el evento original de la desaparición y el lugar de su manifestación, como si el espacio mismo guardara una memoria latente? La falta de un mecanismo reproducible para observar este fenómeno impide su estudio bajo el método científico tradicional, lo que lo consolida como un enigma que desafía no solo nuestras leyes físicas, sino también nuestra capacidad para investigarlo y comprenderlo a través de los medios convencionales. Este fenómeno, cuya autenticidad ha sido verificada con rigor,
trasciende la mera curiosidad para infiltrarse en las capas más profundas de nuestra percepción colectiva. Su existencia, inexplicable bajo los cánones actuales, erosiona sutilmente la fe en la objetividad de la realidad que construimos día a día. Nos obliga a confrontar la fragilidad de nuestra comprensión del mundo, generando un terreno fértil para el escepticismo generalizado, no solo hacia la ciencia, sino hacia las narrativas oficiales. Cuando un suceso tan contundente desafía la lógica, la psique social puede derivar hacia una desconfianza sistémica, buscando explicaciones en teorías alternativas o en la idea de que hay verdades fundamentales ocultas. Se dibuja entonces una grieta en los cimientos de lo que consideramos inmutable, invitando a una reevaluación de cómo procesamos la información y en qué basamos nuestra confianza. Este enigma, además, incide directamente en la filosofía de la identidad. Si una proyección visual, una imagen de una persona, puede persistir en el tiempo sin el cuerpo que la origine, ¿qué implicaciones tiene esto para la naturaleza de la conciencia o el yo? ¿Es la identidad humana algo intrínsecamente ligado a la carne y el hueso, o puede una esencia, una huella de la existencia, manifestarse de formas independientes a la biología? El reflejo inalterado de Ricardo Morales nos empuja a considerar si hay dimensiones de la persona que trascienden lo corpóreo, una especie de eco existencial que resuena más allá de la vida tal como la conocemos. Esto no solo alimenta debates metafísicos, sino que también nos invita a una profunda introspección sobre el significado de nuestra propia presencia y el legado que dejamos. Más allá de la metafísica, las repercusiones prácticas se extienden al ámbito legal y ético. ¿Cómo podría un sistema judicial, fundamentado en pruebas tangibles y en la existencia física de individuos, clasificar una presencia de esta índole? ¿Podría un reflejo atemporal ser considerado una forma de evidencia? Y si es así, ¿cómo se interrogaría o se validaría? Surgen interrogantes espinosos sobre los derechos de una imagen persistente. ¿Tiene privacidad? ¿Puede ser explotada comercialmente? La aparición de Ricardo plantea un precedente sin igual, desafiando la definición misma de persona o presencia en un marco legal. Esto exigiría una revisión radical de las leyes existentes, abriendo un campo completamente nuevo en la jurisprudencia. En un plano diferente, pero igualmente trascendente, la anomalía podría catalizar la búsqueda de nuevas ramas de la ciencia. Ya no se trataría solo de explicar el fenómeno, sino de intentar replicarlo, o al menos de detectarlo con instrumentos más sensibles. Pensemos en el desarrollo de tecnologías capaces de registrar impresiones energéticas o resonancias dimensionales que hoy nos son invisibles. Esta singularidad podría impulsar la investigación en áreas como la física de campos unificados, la computación cuántica aplicada a la realidad o la nanotecnología para la detección de partículas o vibraciones anómalas. La ciencia, lejos de quedar estancada, se vería forzada a expandir sus fronteras, buscando comprender las reglas de juego de una realidad más vasta de lo que hasta ahora habíamos concebido. La resonancia de este suceso también se filtra en la esfera cultural y artística, transformando la narrativa colectiva. Las historias de fantasmas, antes confinadas al folclore o la ficción, adquieren una nueva verosimilitud perturbadora. Esta verificación de lo imposible proporciona un nuevo arquetipo, el espectro digital, una manifestación que no es sobrenatural en el sentido tradicional, sino una anomalía registrada por la misma tecnología que usamos para documentar lo real. Esto podría inspirar nuevas corrientes literarias, cinematográficas y artísticas, explorando la intersección entre la tecnología, la memoria y lo inexplicable,
redefiniendo la forma en que contamos historias sobre la vida, la muerte y la persistencia de la imagen. Finalmente, el impacto en la esfera emocional y psicológica, especialmente para las familias de personas desaparecidas, es inmenso y complejo. Consideren ustedes el peso de una esperanza renovada, pero cruel, que no ofrece cierre, sino una perpetua ambigüedad. La imagen de Ricardo no es una pista física, no es una tumba, ni es una resurrección corpórea, es un eco, un recordatorio constante de una ausencia que se niega a ser olvidada. Esto reconfigura el proceso de duelo, añadiendo una capa de tormento donde la posibilidad de una presencia sin un cuerpo mantiene la herida abierta, impidiendo la paz que suele venir con la aceptación o la resolución. Es un testimonio de que algunos misterios, al revelarse, pueden complicar aún más la experiencia humana. El reflejo de Ricardo Morales, innegablemente real en su captura, pero inexplicablemente desprovisto de un origen físico, desató una vorágine de controversias que trascienden el mero debate científico, adentrándose en el intrincado terreno de la percepción de la verdad en la era digital. Una de las fricciones más agudas surgió en el seno de la propia comunidad científica, donde la ausencia de un marco explicativo validado generó divisiones profundas. Mientras algunos físicos teóricos, operando en los márgenes de la mecánica cuántica y la cosmología, comenzaron a especular sobre la posibilidad de filtraciones dimensionales, ecos de universos paralelos o incluso sutiles distorsiones en la trama espacio-tiempo, la mayoría de los científicos convencionales rechazaron estas hipótesis por considerarlas irrefutables y carentes de cualquier base empírica observable. El desafío no era solo la falta de una explicación, sino la imposibilidad de someter el fenómeno a la replicación controlada, pilar fundamental del método científico. Esta situación dio pie a una intensa discusión sobre el efecto observador aplicado a una escala macroscópica. ¿Podría la mera presencia de la cámara de seguridad, un instrumento de registro pasivo, haber influido de alguna manera en la manifestación de este eco visual? Algunos teóricos, aventurándose en la interpretación más esotérica de la física cuántica, plantearon si el acto de la observación, o en este caso el registro tecnológico, pudo haber colapsado una posibilidad cuántica en una realidad observable, aunque anómala. Sin embargo, esta idea fue recibida con un escepticismo aún mayor, pues extrapolaba principios del micromundo subatómico a una escala que desafía toda lógica conocida. La controversia radicaba en si la tecnología era un mero testigo o, de alguna forma incomprensible, un co-creador de la anomalía. Adicionalmente, la verificación de la autenticidad del video por parte de expertos forenses, lejos de silenciar las dudas, alimentó una nueva cepa de desinformación. Al no poder ofrecer una explicación convencional, el vacío fue rápidamente llenado por narrativas contradictorias. Mientras algunos abrazaban explicaciones paranormales sin fundamento, otros insistían en que se trataba de un engaño elaborado, una deepfake tan avanzada que había eludido la detección, o un experimento secreto gubernamental. La paradoja de un suceso verificado pero inexplicable, se convirtió en un campo de batalla para la verdad, donde la falta de una respuesta clara permitió que cada grupo proyectara sus propias teorías y temores, erosionando la confianza en cualquier fuente de información, oficial o no. Por si fuera poco, la reaparición del reflejo reavivó el debate sobre las improntas energéticas o resonancias residuales en el entorno, conceptos que la parapsicología ha postulado durante décadas. Sin embargo, en el contexto científico, estas ideas son vehementemente rechazadas por carecer de mecanismos físicos plausibles
y de cualquier forma de energía detectable o medible por instrumentos. La aparición de Ricardo, sin embargo, forzó a algunos científicos a considerar si, bajo condiciones extremadamente raras y aún no comprendidas, una especie de campo de memoria pudiera interactuar con la luz de maneras que permitieran la proyección de imágenes pasadas. La controversia se centraba en si esta era una oportunidad para reexaminar teorías descartadas, o si por el contrario se corría el riesgo de legitimar pseudociencias sin la base empírica necesaria. Finalmente, la carga psicológica de la no resolución se manifestó de manera única. Para los investigadores, la autenticidad del metraje, combinada con la imposibilidad de explicarlo, generó una profunda disonancia cognitiva. Se enfrentaban a una evidencia irrefutable, que al mismo tiempo era irracional. Esta tensión entre lo que se sabe que es real y lo que se sabe que es imposible puede ser profundamente desestabilizadora para la mente humana, acostumbrada a operar en un universo de causas y efectos. La búsqueda de Ricardo Morales, ahora, no es solo por un cuerpo, sino por una explicación que pueda reconciliar la realidad con la lógica. Una tarea que hasta ahora ha demostrado ser tan elusiva como el propio reflejo de un hombre joven atrapado en el cristal de Times Square. Al entrelazar los hilos de las disquisiciones previas, percibimos cómo la singularidad de una manifestación visual que desafía las coordenadas de lo corpóreo y lo temporal no se limita a ser un mero acontecimiento aislado. Más bien, se erige como una potente lente a través de la cual podemos reexaminar la urdimbre misma de nuestra realidad. Las fronteras que creíamos inmutables entre lo tangible y lo etéreo, entre la causa y el efecto lineal, comienzan a desdibujarse, invitándonos a considerar un cosmos donde las resonancias del pasado pueden, de maneras aún incomprensibles, hacerse presentes en nuestro ahora. Este periplo intelectual nos ha llevado por senderos donde la ciencia más rigurosa se encuentra con lo aparentemente irracional, donde la tecnología, concebida para desvelar verdades, ha capturado un enigma que profundiza el misterio. La convergencia de estas ideas nos obliga a confrontar la maleabilidad de nuestra propia percepción. Es lo que registran nuestros sentidos y nuestras máquinas, la totalidad de lo que existe, o somos meros descifradores de una fracción de una verdad mucho más vasta y compleja. El desafío no reside solo en encontrar una explicación para un fenómeno anómalo, sino en la reconfiguración interna que tal evento provoca en nuestra epistemología, en la forma en que construimos el conocimiento y en la confianza que depositamos en nuestros paradigmas. Es como si el universo, en un instante fugaz, nos hubiera ofrecido una clave para un lenguaje que aún no dominamos, un indicio de que hay dimensiones o estados de ser que operan bajo reglas distintas a las que hemos cartografiado. En este punto de inflexión, la narrativa se vuelve menos sobre los hechos particulares y más sobre las implicaciones universales que se desprenden de ellos. La persistencia de una imagen más allá de su referente físico y la aparente inmunidad al paso inexorable del tiempo nos empujan a meditar sobre la naturaleza de la memoria, la identidad y la permanencia. Podría ser que hay una forma de huella existencial que trasciende la biología y la física, tal como las entendemos, una especie de eco que resuena en el tejido del espacio-tiempo. Esta cuestión, que antes era dominio exclusivo de la filosofía o la especulación metafísica, ahora se presenta con una inquietante tangibilidad, registrada por el ojo imparcial de una cámara. La tensión entre la irrefutable evidencia y la ausencia de una explicación racional ha forjado un nuevo tipo de escepticismo, uno que no niega los hechos, sino que cuestiona la suficiencia de nuestras herramientas conceptuales. Este fenómeno nos impele a cultivar una humildad intelectual,
a reconocer que por muy avanzados que seamos, existen aún vastos dominios de lo desconocido. Es un recordatorio de que la curiosidad, esa chispa que nos impulsa a buscar más allá de lo evidente, es quizás nuestra brújula más fiable en un paisaje donde las coordenadas familiares se desvanecen. Nos sitúa en un umbral donde las certezas se transforman en preguntas y las respuestas se diluyen en un mar de posibilidades. Así, al recoger los frutos de esta profunda exploración, nos preparamos para una reflexión final que trasciende el mero análisis de un caso. Este viaje por lo insólito nos ha enseñado que el mayor misterio, quizás, no reside en el evento en sí, sino en nuestra capacidad para asimilarlo, para permitir que expanda los límites de nuestra imaginación y de nuestra comprensión. Nos ha invitado a mirar más allá de la superficie, a escuchar los susurros de una realidad más compleja y a reconocer que el universo sigue siendo un vasto libro con innumerables páginas por escribir. Conforme nos aproximamos al epílogo de este análisis, nos queda la sensación de haber vislumbrado una verdad parcial, un fragmento de un rompecabezas cuyas piezas aún están dispersas en el tiempo y el espacio. El enigmático eco de Ricardo Morales, esa imagen joven y suspendida en el cristal de Times Square, se alza no meramente como un caso sin resolver, sino como un faro que ilumina las fronteras de nuestra comprensión. No se trata de un simple acto de desaparición, ni de una ilusión óptica descifrada, sino de una profunda interpelación a la arquitectura misma de nuestra realidad. Este suceso nos confronta con la posibilidad de que el universo, en su intrincada danza de materia y energía, albergue dimensiones, resonancias o leyes que trascienden los paradigmas que con tanto esmero hemos construido. Nos obliga a admitir que quizás lo que denominamos realidad es apenas una faceta, una superficie brillante sobre un abismo de verdades aún no reveladas. La imagen de Ricardo, inalterable al paso de un cuarto de siglo, es una paradoja visual que desgarra el velo de lo predecible, invitándonos a aceptar que el tiempo, lejos de ser una corriente unidireccional e inmutable, podría ser un concepto mucho más maleable y misterioso de lo que hasta ahora habíamos osado concebir. Esta manifestación, capturada por la fría objetividad de una cámara, es un recordatorio humilde de los límites de nuestro conocimiento. Nos enseña que, por muy sofisticadas que sean nuestras herramientas de observación y análisis, existen fenómenos que escapan a nuestra categorización, desafiando la lógica y la razón empírica. No es un fracaso de la ciencia, sino una invitación a su expansión, a la audacia de formular nuevas preguntas y a la valentía de explorar hipótesis que hoy rozan los confines de lo especulativo. La historia de Ricardo Morales, en su esencia más profunda, se convierte en una metáfora de la vasta inmensidad de lo desconocido que aún nos rodea, un llamado a la curiosidad perpetua que ha impulsado a la humanidad desde sus albores. Nos insta a mantener una mente abierta, a despojarnos de la arrogancia de creer que lo que no podemos explicar no existe, y a abrazar la maravilla de lo incomprensible. La verdadera trascendencia de este enigma radica en su capacidad para redefinir nuestra relación con el misterio. Ya no es una búsqueda desesperada de una respuesta única y definitiva, sino una invitación a habitar la pregunta, a encontrar valor en la exploración misma y en la aceptación de la ambigüedad. La imagen de Ricardo en el cristal no ofrece un cierre, sino una apertura, una ventana a la posibilidad de que la esencia de una persona, su huella en el cosmos, pueda persistir de formas que apenas empezamos a imaginar. Nos impulsa a reflexionar sobre la naturaleza de la memoria, de la identidad y del legado,
sugiriendo que aquello que consideramos ausente puede, en un nivel más profundo de la realidad, seguir resonando, dejando ecos visuales o energéticos que, bajo las condiciones adecuadas, pueden manifestarse. Así, la historia de Ricardo Morales nos deja con una reflexión perdurable. La aventura del conocimiento no es una línea recta hacia la verdad absoluta, sino un intrincado laberinto donde cada descubrimiento revela un nuevo misterio. Es un testimonio de que el universo, en su infinita sabiduría, siempre guardará secretos, y que la grandeza de la mente humana reside no solo en resolverlos, sino en la capacidad de asombrarse, de cuestionar y de seguir buscando. La verdadera práctica comienza ahora, la de cultivar esa chispa de asombro, la de atreverse a mirar más allá de lo evidente, y la de reconocer que en cada sombra y en cada reflejo inesperado reside la promesa de una verdad aún más profunda, esperando ser vislumbrada. Que la historia de Ricardo Morales sea un recordatorio eterno de que la curiosidad es el motor que nos impulsa a explorar los confines de lo real y que en esa búsqueda incansable encontramos no solo conocimiento, sino también una profunda conexión con el inmenso e inagotable misterio de la existencia.